Gloria al nombre de Jesús, aleluya, santo es el Señor. ¿Cómo están mis amados hermanos? La paz de Cristo sea con todos nosotros en este día. Hoy vamos a estar, mis amados hermanos, hablando sobre el libro de Daniel. Vamos a enfocarnos allí en el capítulo 6. Gloria a Dios. Y el tema de hoy son los acusadores y los leones. Allí un siervo de Dios que estaba entre acusadores y entre leones. Entre acusadores y leones. Santo, aleluya. Leemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el capítulo 6. Primeramente vamos a darle la gloria, vamos a darle lugar al Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Unge nuestras cabezas con aceite fresco. Derrama de tu unción sobre cada uno de mis hermanos, sobre sus cabezas. Derrama de esa unción poderosa, esa unción espiritual, Dios mío, en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor, más por dentro y por fuera, que tu misma presencia, Padre, nos transforme, nos consuele, nos anime en medio de las dificultades, Señor, porque estamos entre leones, Padre Santo, dice tu palabra, Dios mío, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra que nos anima, que nos fortalece, que nos muestra tu gloria. En los momentos más difíciles y de adversidad, siempre estás tú, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver entonces esta historia que nos cuenta la escritura en Daniel capítulo 6, que había un rey que se llamaba Darío, tenía un reino y sobre ese reino había puesto 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. También sobre estos sátrapas había puesto 3 gobernadores, o sea, no era que esos sátrapas o gobernadores, porque eran también gobernadores, pero de más bajo nivel, no eran del mismo nivel. Había otros 3 gobernadores que eran más principales e importantes, entre los cuales estaba Daniel, que era uno de estos sátrapas a quienes también tenían que dar cuenta. ¿Para qué tenían que dar cuenta? Para que el reino fuese perjudicado. Estos gobernadores se encargaban de las provincias, se encargaban de los asuntos de ese reino. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea que ya el rey había pensado, ya le había echado el ojo, ya había puesto el ojo, ya en su corazón había tomado la decisión de ponerlo por encima de todos, no solamente de los 120, no solamente que eran de los 3, sino por encima aún de esos gobernadores. Allí quería poner también a Daniel porque dice que era superior. Pero por supuesto que el enemigo no se duerme. Cuando el enemigo ve que el rey pone el ojo sobre nosotros para levantarnos, usted llévelo al plano espiritual, que es el que nosotros nos interesa ver. El Señor nos llama y también nos escoge. Primeramente nos llama y después nos escoge al ver en nosotros la fidelidad, porque el Señor busca que sus ministros sean fieles, sean diligentes, sean entregados a la obra de Dios, sean perseverantes, sean nobles, sean dadivosos, de buen corazón, gente llena de amor, de fe, de fidelidad al Señor, porque es a Dios que tenemos que amarlo por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea que tenemos que tener el amor de Dios para Dios primeramente y también para nuestro prójimo. Cuando todas esas cualidades están en nosotros, el Rey pone el ojo sobre ti, sobre mí, para elevarnos y ponernos, como dice la palabra, un alud no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en un lugar alto para que todos la vean y alumbre a muchos. Gloria a Jesús. Entonces usted y yo, el Señor nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros tenemos el privilegio, mis amados hermanos, de alumbrar
alumbrar al mundo. Por eso dice, cuidado que la luz que hay en ti no sea tinieblas, porque también hay luz mala. Recordemos que Satanás se presenta como ángel de luz y también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea que hay luces, la luz de Cristo, y está la luz mala que viene del enemigo, de Luzbel, del diablo, que el Señor lo reprenda. Parece que en este reino había también ese tipo de luz mala, a los cuales se denominaban sátrapas. Estos estaban viendo que el rey tenía cierta inclinación por Daniel. Por lo tanto, ellos empezaron a tramar, a tratar de destruir el testimonio de Daniel para poder así de esa manera aplastarlo, destruirlo y quitarlo del medio. Porque les era incómodo Daniel, les era incómodo porque dice la Escritura que en Daniel había un espíritu superior, y ese espíritu superior es el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, porque aquel que no tiene el espíritu de Cristo, dice la Escritura, no es de Cristo, y el que no tiene la doctrina de Cristo no es de Cristo. O sea, que nos identificamos por el área espiritual. Por un tiempo una persona puede estar engañando, por un tiempo aquellos sátrapas tal vez pudieran parecer que estaban gobernando muy bien los asuntos del rey, pero por un momento se iban a descubrir quiénes eran. Ellos pensaban que el rey no iba a descubrir sus malas intenciones que ellos tenían contra Daniel, pero todo tiene su tiempo en esta tierra. Por un momento afligieron la vida de Daniel, aunque la Escritura no lo cuenta que lo afligieron, pero fíjese usted lo que ellos tramaron, que dice que estos gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión para acusar. El tema era acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero como no podían hallar ninguna ocasión, ninguna falta, porque él era un hombre fiel, que no tenía ningún vicio ni falta alguna, entonces pensaron que podían hallar algo en ocasión para acusarlo, algo en relación con la ley de Dios, algo referente, vamos a decir, al día de hoy al cristianismo o a su conducta referente a Dios. Entonces dice que estos gobernadores se juntaron delante del rey, vinieron con una idea fantástica, parecía fantástica, lo alabaron al rey Darío y le dijeron: oh rey, vive para siempre, tenemos una buena noticia para ti, tenemos una idea que hemos nosotros planificado, y fueron con aquella idea. Dice que todos los magistrados, los sátrapas, los príncipes, los capitanes han acordado un consejo bueno para el rey. Mira, que promulgues un edicto real, lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios, cualquiera o cualquier otra persona, sea echado en el foso de los leones, porque si alguien tiene una petición a cualquier dios, porque el tema era la palabra Dios, cualquier dios o hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Alguien que le pida a un hombre o a un dios algún favor que no seas tú, sea echado en el foso de los leones. O sea que se iban a cuidar muy bien de pedir favores de hombre o a Dios, algún dios pagano. Entonces lo apresuraron al rey, dándole sus lisonjas, sus alabanzas, que el rey era por encima de todo aquel palacio. Por un momento parece que al rey le agradó, porque tanto fue así, que le dieran toda la alabanza, todo el beneplácito, que el pueblo se rindiera ante el rey completamente durante un mes, que mostrara fidelidad que el rey. Parece que esto le agradó, así que por lo tanto el rey, ¿qué hace? Firma el edicto y la prohibición por 30 días. Cuando Daniel se entera, mis amados hermanos, que este edicto así había sido firmado, entró a su casa. ¿Y qué pasó? ¿Usted piensa que se escondió como un cobarde que estaba temblando rodilla con rodilla, diente con diente? Dijo: oh no, de ninguna manera, a mí nadie me prohíbe alabar a Dios, a mí nadie me va a prohibir adorar a Dios. Así que por lo tanto abrió, dice, las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea que él
siempre abría la ventana y oraba hacia Jerusalén, porque hay allí en la escritura también un versículo que dice que si la persona no puede ir al templo, mis amados hermanos, puede arrodillarse abriendo las ventanas o arrodillarse y dar alabanza y dar gloria y orar apuntando hacia donde estaba el templo. O sea que parece que esas ventanas daban hacia Jerusalén, y como él no podía ir al templo, vaya a saber, estaba lejos, no sé, no tengo idea de cuál sería su ubicación, pero él lo hacía abriendo las ventanas y se postraba hacia Jerusalén adorando a Dios. Lo hacía en esa dirección, como que estuviera dentro del templo. Hacía una adoración específica para Dios. Entonces, dice que él estaba acostumbrado a hacer este tipo de adoración. Dice que entonces lo que aconteció, que estos sátrapas lo andaban espiando, lo andaban vigilando para ver si lo encontraban en algo. Y dice que se juntaron y lo hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Entonces inmediatamente fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Yo pienso que si fuera al día de hoy andarían con un celular sacando fotos, mi hermano, grabando las pruebas. Aquí está la evidencia para poder condenar a Daniel y llevarlo ante el rey. Dice: entonces, bueno, le llevan toda la información al rey y le preguntan: ¿no has confirmado el edicto que cualquiera que en espacio de 30 días pidiera a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Le preguntaron como, ¿qué responde? Respondiendo el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. O sea que él no podía cancelar lo que ya había firmado conforme a la ley. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Les recordó que era un cautivo de Judá. Parece que el tema del repudio a los judíos ya viene de tiempos antiguos, las persecuciones. Él es un cautivo, era algo así como un secuestrado. Ahora entiendo por qué no podía ir a Jerusalén a adorar, él estaba cautivo. Entonces dice que no, oh rey, no acata el edicto que confirmaste, él no se somete, 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Pero dice que aquellos hombres empezaron a rodear al rey y a decirle: sepas bien, oh rey, en la ley de Media y de Persia, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, lo estaban poniendo, como dice, entre la espada y la pared. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Vaya viendo usted, lo echaron en el foso de los leones y tú dirías: pero hasta ahí Dios no lo había librado. Tal vez tú también tienes una situación de persecución, de adversidad, y hasta ahí Dios no te ha librado. Dios ha permitido que los sátrapas te acusen, te condenen injustamente, porque usted va a ver que según Dios, según el Señor, él no tenía nada absolutamente, por lo cual delante de Dios había sido después fue hallado inocente. Por eso después vemos que la historia, él es librado de los leones, él es librado. Cuentan la escritura que fue echado. Hasta allí no fue librado. Piensen ustedes un poquito qué momento de dificultad, o sea que la adversidad vino, la dificultad vino, que sea en tu caso supuestamente una enfermedad vino. ¿Por qué? Porque el enemigo pidió tu cabeza, como le pasó al apóstol Pedro. El enemigo ha pedido para zarandearte, entonces de repente te vienen todas juntas. Vienen tus perseguidores: no, tú eres de ellos, tú eres de ellos. Y lo que pasó que Pedro falló, pero aquí vemos que Daniel no le falló a Dios. Él fue fiel a Dios. Dijo: bueno, si tengo que morir en la boca de los leones, si no me libra el Señor, bueno, que sea lo que Dios quiera. A veces nosotros también decimos igual: si el Señor me libra, bien, y si no me libra, bueno, que sea lo que Dios quiera. Alabado sea el Señor, que se haga tu voluntad, como dijo Jesús, no como algunos que dicen: estoy empoderada, estoy empoderado, esto no me va a acontecer, yo voy a ser rico, voy a ser millonario, todo me va a ir bien, voy a tener mi carro, mi buena casa entre el barrio de los ricos, voy a estar re bien y no voy a tener necesidad
necesidad de nada y voy a estar teniendo los millones en el banco y todo va a ir fabuloso y continuamente, hermanos, están tan empoderados que piensan que son intocables. Aquí vemos que a pesar de que Daniel tenía un espíritu superior, justamente a él, a ti que tienes un espíritu superior, es donde el enemigo, los sátrapas, todos van a poner el ojo para echarte mano, para tratar de sacarte del medio y derribarte. No creas que vas a ser librado. Solamente los que tienen un espíritu superior serán los perseguidos, serán los atacados verdaderamente, aquellos que tienen un espíritu superior. Dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Será contra ti, tu madre, tu padre, tu suegra, tu nuera, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Entonces eso dice la palabra de Dios, que seréis perseguidos de todos y aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Era por la causa de que Dios estaba en la vida de Daniel. Por eso aquellos hombres lo aborrecían. A este tenemos que sacarlo del medio. Este tiene un espíritu superior. No, yo tengo a Dios, a mí nada me va a pasar. Yo me llevo el mundo por delante. Yo estoy empoderada. Yo vine para impactar las naciones. No, no es así, mi hermano. Justamente, sí hemos sido llamados con un llamamiento santo, pero según la Escritura, dice que yo mengüe y que Cristo crezca en mí. Somos nosotros los que tenemos que menguar como personas y Cristo es el que tiene que crecer en nosotros. La presencia de Dios y negarnos a nosotros mismos, como pasó con Daniel. Daniel se niega a sí mismo y no le importó. Entonces lo echaron al foso de los leones por seguir orando 3 veces al día y seguir adorando a Dios, seguir adorando a Dios. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Gloria a Dios. Dice que este rey no podía ni dormir de noche, que se acostó hasta ayuno. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar música, no quiso saber de nada y se le había ido el sueño. Estaba preocupado este rey por Daniel. Entonces dice que el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, o sea que no era que de tiempo en tiempo, sino continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces respondió Daniel al rey: oh rey, vive para siempre, aleluya. Respondió, se oyó la voz de Daniel, estaba vivo en el foso de los leones, no se lo habían comido. Dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aún delante de los hombres no había hecho nada malo. Pero sin embargo, para aquellos sátrapas que habían preparado una trampa para acusar, condenar, destruir y matar a Daniel, para ellos Daniel había transgredido una ley firmada por el rey. O sea que a veces frente a los hombres puede parecer que tú eres culpable de algo, pero realmente Dios, que conoce los corazones, sabe si tú eres culpable o no eres culpable, mis hermanos. Si tú no has transgredido la ley de Dios enseñando o hablando una doctrina diferente, para Dios no eres culpable. Aunque los hombres le busquen la quinta pata al gato, como se dice, tratando de acusarte y condenarte, inventando mentiras, inventando, como un día vi que me decían, se le ve un poco de pelo debajo del velo. Ya dice el Señor que la mata, ya dice el Señor que la saca de la tierra porque se le ve un pedazo de pelo. Pues ahora me saco todo el pelo para el costado, porque la Biblia no me dice a mí que no se me puede ver un pedacito de pelo. Yo no practico la fe musulmana, solamente uso el velo sobre mi cabeza en señal de autoridad, como en señal de respeto por causa de los ángeles, porque la Escritura dice que tengas señal de autoridad sobre tu
tu cabeza. Por supuesto, si es sobre, es encima de el pelo. Gloria al nombre del Señor. Y cosas semejantes a estas atan pesadas cargas que ni siquiera ellos los pueden llevar. O sea, tratan de poner cargas sobre los hombres que no están en la Biblia, mi amado hermano. Y lamentablemente así son muchas cosas, muchas otras cosas más que intentan las personas condenarte por si se te ve un pedacito de pelo o un pedacito de brazo. Tal vez no tenías para una falda, no tenías dinero, Dios te la va a proveer. Dios te la va a proveer. Si tú necesitas ropa para vestirte con pudor y modestia, el Señor te la va a proveer. Entonces solamente tienes que orar y el Señor te proveerá. Y así estaban aquellos sátrapas tratando de condenar injustamente, porque Dios es el que conoce los corazones, mis amados hermanos. Dios es el que conoce los corazones, aleluya. Y vemos que en este caso Dios envía un ángel a cerrarle la boca a los leones, pero los ángeles no transportan. Vemos que no lo transportan a Daniel, no lo sacan del cuerpo y se lo llevan a pasear por la ciudad. Vemos que lo dejan allí para testimonio, allí se quedan. Solamente los ángeles vinieron a decirle a los leones quietecitos y ellos se sujetaron a la voluntad de Dios. Toda la naturaleza se sujeta a Dios. Entonces dice que el rey se alegró mucho y en gran manera y mandó sacar a Daniel del foso de los leones. Fue sacado y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Entonces el rey dio la orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron todos echados en el foso de los leones. Sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y esta palabra es profética, es reveladora, mis amados hermanos. Es reveladora para nosotros hoy en día. ¿Cuántos perseguidores tenemos, amados hermanos? Aquellos que servimos a Dios. ¿Cuántos perseguidores? Allí hay un verso, mis amados hermanos, bien tremendo, que nos habla bien claro de lo que el Señor hará con aquellos que son malvados y perversos. Dice en Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El impío entra en lugar suyo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, como se alegró el corazón de Daniel. El corazón del rey también se alegró con Daniel. Hace otro edicto el rey. Y dice, de parte mía es puesta esta ordenanza. Escribió el rey a todas las naciones y pueblos y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Dice, esta ordenanza decía de esta manera, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios, el Dios viviente que permanece por todos los siglos y su reino jamás será destruido. Eso es lo que deben de saber todos los sátrapas y gobernadores que hoy en día usan las plataformas para acusar y condenar injustamente a los justos, a los que estamos haciendo la obra de Dios y que estamos velando como atalayas que el Señor nos ha enviado, porque nada hablaría, hermanos, si el Señor no me hubiera enviado y me hubiera dicho que si yo no hablo lo que estoy viendo, no porque haya venido un ángel, simplemente que la palabra te dice que si una persona está viendo que está en peligro el otro, que puede perder su alma, y tú ves que hay peligro, que viene la espada, que hay peligro, y tú no le avisas, entonces su sangre será demandada sobre ti si esa persona peca y cae en el hoyo, y tú no avisas, no alertas, la sangre será demandada. O sea que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
hace le será contado como pecado. Mas si esa persona no se apercibió, entonces será él culpable de su propia sangre. Ya su sangre no está en tus manos. Pero si tú ves que han entrado lobos rapaces, falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y miras para el otro lado y no te importa que tu hermano se lo quieran comer crudo, le quieran sacar la lana, comer la carne, desollar las ovejas, y no te importan los corderitos de la manada, y tú no abres tu boca cuidando tu pellejo. Por eso no me importa aquellos que se levanten en contra mía, calumniándome, injuriándome, murmurándome y inventando toda clase de males contra mí, mintiendo. ¿Por qué? Porque sé que el Señor me ha enviado a hacer la tarea que estoy haciendo. La estoy haciendo por orden del Señor, por ministración de la palabra y del Espíritu Santo de Dios a mi vida, que debo velar también por mis hermanos, no ser como Caín, que dijo: ¿yo acaso soy guarda de mi hermano? Pues déjame decirte que tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, y que debes ser guarda también de tu hermano, cuidar de tu hermano, que los lobos no se lo coman. Entonces, si tú, como más adulto en el Evangelio, no quieres alertar a otros, por ahí hay falsos profetas y falsas profetisas y falsos maestros y falsos pastores diciendo: cállese la boca, que quién la mandó usted, que con qué autoridad usted está haciendo, que Dios no la mandó, que usted tiene que hablar tal cosa, usted tiene que hablar tal otra, usted se ha desviado de la palabra. No me he desviado de la palabra, y estoy hablando la palabra que escrito está, y al único que le tengo que dar cuentas es a Dios, no a los hombres, porque es mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Aquí vemos que Daniel obedece a Dios antes que obedecer a los hombres, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que saber, que aunque se levante el viento en la puerta, no importa, aunque se levanten 120 sátrapas, no importa, así se levanten gobernadores de las provincias, no importa, así se levanten principados y potestades, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros debemos de saber no ignorar las maquinaciones del enemigo, porque si no, Satanás sacará ventaja. Entonces tenemos que ser sobrios y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el enemigo no halle nada en ti, como dijo Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Nosotros debemos de saber que el Señor derrotará a nuestros enemigos y que condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y un día tendré que dar cuenta delante de Dios. Sí, Señor, defendí a mis hermanos. Sí, Señor, velé por los más pequeños que no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Alerté de los falsos maestros, de los falsos profetas. A Dios tendré que darle cuenta, y todos mis calumniadores, según lo que está escrito acá, todos los que me han calumniado y se han levantado contra mí diciendo lo que yo tengo que predicar, lo que yo tengo que hablar, ¿acaso ellos estuvieron en el secreto del Señor como yo he estado en oración y ayuno en el secreto de Dios, y he recibido de parte del Espíritu Santo de Dios el mensaje directo diciéndome que hable y no calle? Que alerte, porque si no me será demandado la sangre de los que se pierdan y se desvíen por los falsos caminos, por los falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores. No estuvieron en el secreto, pero ellos dicen que yo tengo que hablar lo que ellos dicen que yo tengo que hablar. Yo al único que le tengo que dar cuenta es a Dios, a mi Padre Celestial, porque Él es quien me ha llamado con un llamamiento santo y no me ha apartado de sus mandamientos. Sigo guardando su palabra. Y como dijo Daniel, le dijo al rey: y tú sabes, oh rey, que aún delante de ti no he faltado. Dios es el que sabe si hemos faltado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo la dirección que el Señor nos indica. En un momento el Señor te dará un trabajo. Por eso dice su palabra que nadie te intimide, que nadie te amedrente. No tengas temor a lo que pueda hacerte el hombre, a lo que pueda decir de ti. Porque si lo está haciendo injustamente, como dice la palabra, que el justo será librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. Y aquellos que se levantan con calumnias y mentiras y engaños diciendo
diciendo Dios me dijo, cuando Dios no les ha dicho nada, sepan que aún hasta su familia, no solamente ellos fueron echados al foso de los leones para ser comidos y despedazados hasta sus huesos, sino que se apoderaron de sus mujeres, no habían llegado ni al fondo y los leones se apoderaron de ellos, quebraron todos sus huesos, hasta su familia, sus hijos, sus mujeres, todos fueron despedazados por los leones. No se busque juicio atacando y diciendo lo que el otro tiene que decir. Reprenda el pecado, pero no se meta a reprender a siervo ajeno si no lo ha recibido de parte de Dios. Usted cree que lo ha recibido de parte de Dios, pero por sus frutos los conoceréis. Si está dando fruto malo el árbol, no es Dios que le ha hablado. Es un espíritu que se está haciendo pasar por Dios. Por eso es que hay falsos ministros y falsos profetas, como me dijo el Señor. Vuélvanse a mi palabra. ¿Y de qué les hablo? De la palabra. Vuélvanse a la palabra de Dios. Volvámonos todos a la palabra de Dios, porque cuidado que los falsos profetas, falsos maestros están hablando un evangelio diferente, y he mostrado con pruebas que el evangelio es diferente, que no es el evangelio de Cristo. Están predicando el evangelio de la prosperidad, están predicando un supuesto evangelio que no es más que ocultismo, salir del cuerpo. Están predicando un evangelio, una palabra que el enemigo les ha ministrado, un falso evangelio. Para tratar usted de sacar la paja del ojo ajeno, saque primero su viga y después póngase en las manos de Dios, que se necesitan obreros. Estoy orando por aquellos que me maldicen en oculto, con deseo de muerte y en público, diciendo que Dios me va a matar. Tenga cuidado, no sea cosa que el león se lo coma a usted y a sus hijos, como escrito está aquí. Porque Dios es justo, mis amados hermanos. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra al lugar suyo. El impío entra en lugar suyo. Y por último les voy a compartir la palabra que el Señor me ha entregado en esta mañana, gloria a Dios, que dice así de esta manera: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación. Cómo se goza, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, porque le has salido al encuentro con bendición de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la distes, largura de días, eternamente y para siempre. Gloria al Señor, aleluya, grande es su gloria en tu salvación, aleluya. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová lo deshará en su ira y fuego los consumirá, y su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, porque tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío, aleluya. Me vestiste de salvación. ¿Por qué? Porque dice este mismo pasaje: Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Escrito está ahí en Daniel capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aleluya. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Abba, Padre, gloria al nombre de Jesús. Señor, entregado tu palabra, sea de consuelo, de fortaleza, de ánimo, de exhortación para quien lo necesite, Señor. Bendice, Padre Santo, aún a mis enemigos ocultos, a los que me aborrecen, a los que me maldicen, a los que me condenan. Bendice, Señor, con misericordia. Trae salvación a sus almas, porque tú le estás dando oportunidad para que se arrepientan de sus malos caminos, Señor, para que no sean juzgados, Dios mío. Aleluya, para que tu ira no caiga, Dios mío, sobre ellos. Salva las almas, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús y te lo agradezco, Padre Santo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Será hasta el próximo encuentro con la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. Gloria a Dios.